La percepción consciente se expande y se contrae como un globo, pero la identificación siempre la hace empequeñecerse. Podríamos advertir que cuando nos identificamos con algo, la percepción de nuestro entorno inmediato disminuye considerablemente. Percibimos menos de los demás, de lo que nos rodean y de nuestro estado interior. Dicho con palabras sencillas, cuanto más identificados estamos, más contraída está nuestra percepción y más desconectados estamos de la realidad. Con el tiempo, nuestra identificación se fija con cierto conjunto de cualidades, tales como fuerza, empatía, paz o espontaneidad, por nombrar solo unas pocas. Y se establece el sentido del yo característico de nuestro tipo. Los sentimientos y estados que abarcan nuestro sentido del yo son aquellos que creemos necesarios para lograr nuestro deseo básico. Cuanto más nos identificamos con nuestro sentido del yo, más nos encerramos en él y más olvidamos que tenemos a nuestra disposición otras opciones y otras modalidades de ser. Comenzamos a creer que somos ese hábito o pauta. Nos centramos solo en ciertas cualidades de la gama total de nuestras capacidades humanas, como diciendo, estas cualidades son yo, no estas. Yo soy así, no asá. Y de este modo desarrollamos una imagen propia, una definición propia, un tipo de personalidad previsible. Por ejemplo, el miedo básico del tipo 8 es ser dañado o controlado por otras personas o por la vida. Y su deseo básico es protegerse y defenderse. La protección propia y la confianza o seguridad en uno mismo son necesidades humanas universales y aunque no seamos del tipo 8, necesitamos protegernos física y emocionalmente. Los 8 jóvenes, sin embargo, comienzan a centrarse en las cualidades que encuentran en sí mismos que les ayudarán a protegerse. Descubren su potencia, su fuerza de voluntad, su perseverancia y su capacidad de imponerse y comienzan a usar esas capacidades para desarrollar y reforzar la identidad continua de percepción consciente. Para hacer este ejercicio vas a necesitar un reloj. Busca un lugar donde te puedas sentar cómodamente y observar la habitación o el sitio en que estás. Durante 5 minutos sigue a tu atención lo mejor que puedas, diciendo las cosas que vas percibiendo. Por ejemplo, estoy observando la forma como incide la luz en esa pared. Noto que estoy pensando porque he mirado esa pared. Noto que tengo tenso el hombro derecho. Noto que me siento nervioso, etc. Tal vez te convenga grabar tus observaciones o hacer este ejercicio con otra persona. En el caso de que hagas el ejercicio sin grabar o sin pareja, procura discernir alguna pauta en el movimiento de tu percepción consciente. ¿Te centras más en tus pensamientos, en el entorno, en tus sensaciones, en tus sentimientos y reacciones? ¿Surgen ciertos temas? Identificaciones principales de los tipos. Tipo 1. Se identifica fuertemente con el superyo, la capacidad de evaluar, comparar, medir y discernir las experiencias o las cosas. Se resiste a reconocer la tensión causada por la ira, para mantener la imagen de tolerante, sensato, objetivo, moderado, prudente, moral, bueno, racional. Tipo 2. Sentimientos por y acerca de los demás
y sentimientos por las reacciones de los demás hacia él o ella. Se resiste a reconocer sus sentimientos hacia sí mismo y sus necesidades. Para mantener la imagen de afectuoso, humanitario, generoso, considerado, bondadoso, atento, amable, compasivo. Tipo 3. Una imagen propia desarrollada en reacción a lo que percibe como admiración de los demás. Se resiste a reconocer sentimientos de vacío, de autorrechazo. Para mantener la imagen de admirable, deseable, atractivo, sobresaliente, equilibrado, eficaz, de capacidad ilimitada. Tipo 4. La sensación de ser otro, de ser defectuoso y con reacciones emotivas, se resiste a reconocer sus verdaderas cualidades positivas y a ser como los demás. Para mantener la imagen de sensible, diferente, consciente de sí, benévolo, intuitivo, callado, profundo, sincero consigo mismo. Tipo 5. La sensación de ser un observador del mundo exterior e imparcial, no parte de él. Se resiste a reconocer su presencia y estado físico, sus sentimientos y necesidades. Para mantener la imagen de perceptivo, listo, curioso, independiente, perspicaz, especial, alerta, objetivo. Tipo 6. La necesidad de reaccionar a la ansiedad interior causada por una falta de apoyo percibida. Se resiste a reconocer el apoyo y la orientación interior propia. Para mantener la imagen de fidedigno, formal, de confianza, agradable, corriente, cuidadoso, previsor. El entusiasmo anticipado por experiencias positivas futuras. Se resiste a reconocer el dolor y la ansiedad personales. Para mantener la imagen de entusiasta, libre, espontáneo, alegre, vehemente, extrovertido, enérgico, positivo. Tipo 8. Sensación de tensión proveniente de resistir o desafiar a otros y al entorno. Se resiste a reconocer su vulnerabilidad y necesidad de cuidado y atención. Para mantener la imagen de fuerte, imponente, franco, ingenioso, orientado a la acción tenaz, robusto, independiente. Tipo 9. Sensación de estabilidad interior proveniente de desconectarse de impulsos y sentimientos intensos. Se resiste a reconocer su fuerza y capacidad. Para mantener la imagen de apacible, relajado, ecuánime, estable, benévolo, natural, indolente, amistoso. El miedo a estar presente. Cuando llevamos un periodo de tiempo receptivos a nosotros mismos, es inevitable que comencemos a ponernos nerviosos, intuyendo que podría surgir algo desagradable. Esto ocurre porque así nos quitamos el envoltorio de la personalidad, porque experimentar un cierto grado de ansiedad durante el trabajo de transformación es una buena señal. Cuando nos aventuramos fuera de nuestras viejas defensas, también comenzamos a experimentar justamente los sentimientos de los que nos hemos defendido toda la vida. Esto explica por qué es posible tener experiencias espirituales muy gratificantes y luego volver a encontrarse en un estado temeroso, reactivo o negativo. El proceso de crecimiento consiste en un ciclo continuado de liberarse de antiguos bloqueos, abrirse a nuevas posibilidades en el interior y encontrar bloqueos más profundos. Aunque podríamos desear que el crecimiento espiritual fuera más lineal y se pudiera hacer en 1 o 2 avances decisivos, la realidad es que es un proceso que debemos pasar muchas veces en muchos frentes diferentes hasta que esté reorganizada toda la psique.
El proceso de crecimiento espiritual nos exige también ser amables y pacientes con nosotros mismos. Sentirse frustrado, imponerse expectativas o metas concretas y reprenderse cuando no se llega del todo a la meta son reacciones comunes, pero no útiles. Nos llevó muchos años construir nuestras defensas, de modo que no podemos esperar derribarlas de la noche a la mañana. Nuestra alma tiene su sabiduría propia y no nos va a permitir ver nada de nosotros mismos, y mucho menos liberarlo, que no estemos verdaderamente preparados para ver. Cuando comenzamos a hacer este tipo de trabajo, aparece también el temor común a que estar presentes signifique sentarnos a contemplarnos el ombligo o mirar fijamente una pared. Tenemos la idea de que si estamos más presentes, no seremos capaces de hacer frente a los problemas importantes de nuestra vida. Estaremos distraídos, seremos poco prácticos e ineficaces. De hecho, ocurre lo contrario. Estamos más alertas y nuestros juicios y percepciones son más correctos. De igual modo, muchas personas creen que si estamos más presentes, vamos a perder toda la madurez o las técnicas profesionales tan arduamente adquiridas. Lo que ocurre, en realidad, es lo contrario. Cuando estamos presentes podemos hacer las cosas mejor y con más coherencia que nunca. También adquirimos nuevas habilidades y técnicas con mucha mayor facilidad, porque mejora la capacidad de concentración. Cuando estamos presentes, atentos, nuestra inteligencia actúa de modos que nos sorprenden y evoca exactamente la información o habilidad necesarias para resolver el problema que tenemos entre manos. En un plano más profundo aún, tememos estar presentes en nuestra vida porque nos aterra revivir todas las heridas de nuestra infancia. Tememos que desvelar nuestra verdadera naturaleza implique que no la vean o no la amen, que la rechacen o humillen. Eso podría hacernos vulnerables o inducir a otros a temernos o traicionarnos. Tememos que nos abandonen, tememos que lo precioso de nuestra alma vuelva a ser rechazado o dañado. Y sin embargo, cuando estamos totalmente presentes, experimentamos espacio, paz y una tranquila animación. Descubrimos que somos sólidos, que estamos inmensamente vivos y conectados con el mundo que nos rodea. No hay ningún motivo para no vivir así, aparte de los motivos que nos da nuestra personalidad. Ciertamente motivos sesgados, interesados. La percepción consciente conduce a la presencia. Si continuamos este proceso prestando atención a lo que es real, a lo que ocurre en este momento, comenzamos a experimentar una presencia sutil que impregna nuestro espacio interior y nuestro entorno. Se siente ligera, exquisita y agradable y es capaz de manifestar muchas cualidades diferentes. Así, llevando nuestra percepción a la experiencia real del momento presente, comenzamos a estar repletos de presencia. En realidad podríamos darnos cuenta de que esa presencia es lo que somos fundamentalmente. Lo notable es que la presencia siempre revela aquello que nos impide estar más presentes. Cuanto más presentes estamos, más advertimos las partes que no están relajadas, las partes que no están ocupadas totalmente. Cuanto más capaces somos de relajarnos, más nos damos cuenta de los movimientos sutiles de la presencia que nos llena y nos rodea. Podría ser útil limitarse a permanecer con esta impresión, sin ponerle nombre ni pensar demasiado en ella. Con el tiempo, lo que era sutil y vago se hará más claro y nítido, a medida que se revelan más capas del ser. La presencia irrumpe todo el tiempo
en nuestros sueños despiertos e identificaciones. Y sin embargo, debido a las estructuras de nuestra personalidad, no logramos mantenernos firmes para continuar presentes. Cuanto más entramos en el trance de nuestro ego, más se cargan los mecanismos de la personalidad, como si fueran electroimanes que ejercen una energía violenta y desesperada. De todos modos, sintonizar con la naturaleza vibrante de la presencia y ver la enorme inversión de energía vital que ponemos en los proyectos de la personalidad nos proporciona una salida. Al mismo tiempo, aunque no basta decidirlo para estar presente, sin la intención, la presencia es imposible. Así pues, ¿cómo puede salir de su trance la persona? Está claro que esa empresa heroica es casi imposible sin los instrumentos y la ayuda correctos. La ayuda para despertar puede venirnos de un profundo sistema de comprensión, como el eneagrama, y lo que es más importante aún, de la práctica diaria del cultivo de la percepción consciente y la presencia. Sugerimos varios instrumentos y apoyos que podrían actuar a modo de relojes despertadores para sacarnos del trance. Cuanto más caso hacemos a esas llamadas a despertar, más presencia tendremos y más posible nos será despertarnos. Pero esto requiere mucha práctica. No te quepa duda, este es un trabajo de toda la vida. Pero cuantos más momentos despiertos tenemos, más impulso colectivo aportan al proceso de despertar. Se deposita algo en nosotros, una semilla, la semilla de una perla, que no desaparece cuando volvemos a nuestro estado ordinario. Hay 3 características que podemos buscar para saber si estamos despiertos. 1. Experimentamos plenamente nuestra presencia como un ser vivo aquí y ahora. Sabemos que hay alguien aquí. Sentimos nuestra sustancialidad, nuestro ser, y en consecuencia estamos conectados con el momento. Además, esto ocurre no porque no estemos imaginando desde un punto de vista exterior, sino porque estamos dentro de nuestra experiencia, totalmente conectados con las sensaciones de vida en el cuerpo, desde la coronilla de la cabeza a las plantas de los pies. No hay ninguna sensación de resistencia a la realidad del momento. 2. Captamos totalmente las impresiones de nuestros ambientes interno y externo, sin juicios ni reacción emocional. Somos capaces de observar los muchos pensamientos y sentimientos que pasan por nuestra conciencia sin aferrarnos a ninguno de ellos. Nos comunicamos con la vida desde un silencio y una quietud interiores y no desde la ansiedad y la inquietud interior. Tenemos la atención puesta en lo que ocurre en el momento. No estamos soñando con el pasado, ni adelantándonos al futuro, fantaseando con otra cosa. 3. Participamos totalmente en el momento, dejándonos tocar por las impresiones que nos rodean, saboreando y experimentando la riqueza y sutileza de nuestra vida. Somos absolutamente sinceros, sin artificios ni timidez. En cada momento experimentamos nuestra identidad como algo totalmente nuevo. Siempre buscamos una fórmula, una regla o una oración que lo haga por nosotros. Pero nada puede reemplazar la presencia. Sin presencia, ninguna oración, meditación, maestro ni técnica del mundo puede transformarnos. Por eso podemos dedicar muchos años a observar las prácticas de una religión y continuar siendo incapaces de encarnar coherentemente las creencias que tenemos. Podemos tener experiencias extraordinarias y momentos de libertad de las trabas de nuestra personalidad, pero tarde o temprano y por lo general más pronto de lo que queríamos, volvemos a las antiguas costumbres. Esto se debe a que no comprendemos la importancia fundamental de la presencia. Esta no puede ser,
parte de nuestra personalidad ni de su programa. Lo bueno es que la presencia ya está aquí, aun cuando nuestra percepción de ella esté limitada por las estrechas preocupaciones de la personalidad. Cuando comenzamos a valorar la percepción consciente y a cultivarla y a ocuparnos en prácticas para fortalecerla, se manifiestan cada vez con mayor claridad las cualidades más profundas de nuestra naturaleza esencial. Invitación a la abundancia. El eneagrama nos recuerda los diferentes elementos o cualidades que constituyen un ser humano completo. Cada una de las siguientes invitaciones se basa en las fuerzas simbolizadas por los 9 tipos. Sea cual sea nuestro tipo, podemos reaccionar a todas ellas. Invitación 1. A vivir para una finalidad superior. Recuerda que tu verdadera naturaleza es ser sabio y discernidor. Invitación 2. A sustentarte a ti mismo y a sustentar a otros. Recuerda que tu verdadera naturaleza es ser bueno contigo mismo y tener buena voluntad y compasión hacia los demás. Invitación 3. A desarrollarte y ser un ejemplo para los demás. Recuerda que tu verdadera naturaleza es deleitarte en tu existencia y estimar y valorar a los demás. Invitación 4. A olvidar el pasado y renovarte por tus experiencias. Recuerda que tu verdadera naturaleza es perdonar y utilizar todo lo de tu vida para tu crecimiento y renovación. Invitación 5. A observarte y observar a los demás sin juicios ni expectativas. Recuerda que tu verdadera naturaleza es participar en la realidad, contemplando las riquezas infinitas del mundo. Invitación 6. A tener fe en ti y confiar en la bondad de la vida. Recuerda que tu verdadera naturaleza es ser valiente y capaz de enfrentar la vida en todas las condiciones. Invitación 7. A celebrar alegremente la existencia y compartir felicidad. Recuerda que tu verdadera naturaleza es ser feliz y contribuir a la riqueza de las experiencias de todos. Invitación 8. A defenderte y decir francamente lo que crees. Recuerda que tu verdadera naturaleza es ser fuerte y capaz de influir en el mundo de muchas y diferentes maneras positivas. Invitación 9. A llevar paz y soñación a tu mundo. Recuerda que tu verdadera naturaleza es ser una inagotable fuente de serenidad, aceptación y bondad en el mundo.